volverlos a tener aquí. Y si esta es su primera vez, bienvenidos. Ya, profe. Pido permiso para que autoricen la grabación de esta presentación. Muy buenas tardes, Keifer Anderson. ¿Cómo está? Bueno, esta tercera sesión voy a comenzar a presentar. Buenas tardes, señor tutor y señora tutora. Muy buenas tardes, Jeffer. Me gustó mucho el CIPAS presencial del sábado. Realmente me animó a Qué asistir. bien. Trataré de cuadrar los tiempos para poder estar presencialmente. Es que es importante que sí asistan de manera presencial. Bueno, me alegro mucho, Jeffer. Espero que les guste esta tercera sección que vamos a tener con nuestro profesor César Busto de lectura crítica. Recuerden que estos talleres son importantes como para mejorar esas competencias que ustedes ya tienen. Entonces, eh, espero que las disfruten y aprendan mucho. Bueno, aquí los dejo entonces con nuestro profe César Augusto. Bueno, Son como todos les decía en suyos. el saludo, gracias, Listo, sí. profesora. Como les decía en el saludo, me alegra mucho que me acompañen en esta tercera sesión de taller de lectura crítica. Eh, y valoro mucho su asistencia en el sentido de que debe existir una motivación en cada uno de los asistentes para permanecer en esta sesión. Y eso es producto de algo que es especial, que es esa curiosidad intelectual. Y es ese querer prepararse y construir habilidades que son útiles en el ejercicio de la construcción de conocimiento, porque la lectura es importante en todas las disciplinas y en todos los momentos del diario acontecer. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Hoy la sesión va a tratar sobre los temas que estamos viendo, que son la lectura y su proceso, qué es la lectura, formas de leer, el proceso lector, la lectura académica y algunas estadísticas sobre cómo leemos en Colombia y que frente a otros países de Latinoamérica, cuántos libros leemos por año, por ejemplo. Comencemos por mirar un video, entonces paso a mostrarles un video que quiero que miren. Me cuentan si están viendo mi pantalla. Lectura y escritura. ¿Se ve la ¿Sí están presentación? viendo? La presentación, el video no. El video no. ¿Cómo hago yo aquí? Espérate un momento, por favor. Debo dejar de presentar entonces esta presentación para... Espera un momento, por favor. ¿Listo, mi profe? Profesora, me pasó algo aquí y no están viendo el video, entonces estoy como enredado en el tema, Bueno, porque lo pongo yo aquí, pero no se está viendo allá. si gusta, hazme el favor, compártame el enlace por el chat y con mucho gusto
Bueno, profe, lo voy a compartir este video por el chat para ver si lo podemos Porfa. ver. Compártemelo. Y yo con mucho gusto se los comparto acá. ¿Listo? Sí, sí, señora. Fíjate. Ok, César, me lo compartiste, fue por el WhatsApp. Entonces permíteme un segundo y ya voy a compartirles con audio, incluir sonido, compartir todo. Listo. Por favor, me confirman si realmente están viendo mi pantalla. Sí, señora, cómo no. Sí, señor. Listo, Desde entonces, desde el ¿listo? segundo 9, bueno, comencemos. Protección hasta por 72 Listo, entonces permítanme un segundo y ya le estoy abriendo. horas. Fragancia dulce y atalcada. Pruébala ya. Rexona no te abandona. Tenemos varias misiones en la región, todas son complicadas. No somos tantos, coronel. No lo lograremos. Luis, pausa ese juego. Listo. Lectura y escritura. El lenguaje es un instrumento de codificación, un sistema de signos que describe el mundo y permite que nos apropiemos de los objetos al conocer sus características y atributos. El lenguaje nos ofrece la posibilidad de nombrar las cosas, transitar el mundo, describir atributos, identificar y distinguir de otros objetos, ya sea en la sociedad o en la naturaleza. Incluso nos permite explicarlo para movernos en la realidad. Como parte del lenguaje, la lectura y escritura nos permiten conocer, experimentar y aprender, potenciar nuestro desarrollo, eficiencia y eficacia en el mundo. Sin el lenguaje no podríamos relacionarnos con otras personas. La interacción es vital para aprender de nuestros errores y aciertos. Es experiencia que se traduce en conocimiento, la cual facilita la adaptación y nos permite sobrevivir, incluso alcanzar el éxito o resolver y enfrentar los problemas. Además, nos permite modificar, actuar y transformar la realidad. El vínculo que la lectura y escritura forman a través de la interacción con el lenguaje se realiza sobre la base de los conocimientos adquiridos, permitiendo la convivencia y el logro de acuerdos para intervenir y cambiar al mundo. Es decir, el lenguaje nos ayuda a identificar, distinguir, explicar y conocer nuestro entorno para apropiarnos del mundo, mientras que la mancuerna lectura-escritura nos da acceso a las experiencias, aprendizajes, lecciones y datos, útiles para la toma de decisiones y la eficiente y eficaz solución de los problemas. Tales capacidades permitidas por el lenguaje son aumentadas al fijar o capturar ese lenguaje mediante la escritura, y la habilidad de la lectura para acceder a ese soporte. La escritura permite guardar las experiencias, las habilidades, los saberes, las reflexiones, las dudas, las emociones de los seres humanos en diversas circunstancias. Permite también almacenar ideas, conclusiones y decisiones. No leer y no escribir equivale a estar marginado de la cultura y en general del mundo. Es por ello que diferentes países y sociedades valoran los procesos de lectura y escritura y hacen un esfuerzo para que sus jóvenes aprendan, aprecien y desarrollen su capacidad lectora y su habilidad para expresarse de forma escrita.
Bueno, bueno, continuemos con la presentación, profesora. Estoy compartiendo ya mi pantalla nuevamente. ¿Sí la ven? Sí, señor. Muchas Taller de gracias. lectura 63. Bueno, entonces, como veíamos en el video, la lectura y la escritura son unos procesos que cumplen una función comunicativa e instrumental y además una función epistémica. Eh, Crea conocimiento. ¿Por qué razón? Porque el pensamiento del autor-escritor comienza a trabajar con las ideas. En anteriores sesiones vimos cómo el pensamiento tiene una serie de habilidades y cómo el pensamiento se construye a través de conceptos. Aquí el código del alfabeto y la identificación de palabras hace que las ideas se puedan expresar mediante esa codificación en un código oral que luego traducimos a un código escrito, que es el lenguaje escrito. Y en este momento, estas ideas que estaban aquí en el pensamiento del, del autor escritor se quedan en el texto y el texto en ese momento ya deja de ser propiedad del autor y pasa a ser ideas a las cuales accede cualquier persona que sepa leer. Y entonces este lenguaje escrito se traduce en la lectura en un proceso inverso, donde el lector hace una decodificación del código escrito, lleva a su cerebro particular las ideas que lee, hace la interpretación y comprensión, y al pensamiento del lector entra entonces un sistema de conocimiento. Entonces, leer es un acto. Leer es un acto y los actos se expresan mediante verbos. El verbo leer es un verbo irregular transitivo y nos expresa una actividad, en la actividad de leer. Y leer lo puede hacer cualquier persona que haya aprendido a leer. Entonces, en este sentido, se usó el pensamiento dentro de un contexto particular, porque aquí también hay que tener en cuenta que el contexto en el que están inmersos tanto el autor como el escritor como el lector influye en el proceso de aprendizaje y en el proceso de comunicación, en las operaciones mentales que se construyen en este sistema. Y en este sistema, como es un proceso cognitivo, es un proceso individual muy particular de cada persona, porque cada ser, por su particularidad y por la singularidad de cada uno de nosotros, pues tiene unas maneras distintas en su proceso de aprendizaje. Entonces, unos aprendemos con unas habilidades y otros con otras. Por poner un ejemplo, hay personas que aprenden más, su aprendizaje es más fácil a través de lo visual, otras a través del auditivo, otras conjugan ambas situaciones para realizar su proceso de aprendizaje. Y definitivamente entonces este acto de leer es un acto bastante individual, personal, y se produce de conformidad con las habilidades que cada uno de nosotros hemos formado y hemos adquirido a lo largo de nuestra existencia. Pero de este leer, que lo puede hacer cualquier persona que sepa interpretar un código escrito, ese código de las palabras, de las letras del alfabeto y las palabras que construyen conceptos, entonces ya vamos a pasar a otra instancia que es el saber leer, que es la facultad que se adquiere a partir de unas habilidades necesarias para comprender un escrito. Y de aquí
el propósito pues es pasar al arte de leer, donde es definitivamente la capacidad adquirida a través de la experiencia o a través de la implementación de ciertas técnicas que nos van llevando a reforzar estrategias que nos permitan comprender de mejor manera lo que leemos. Y entonces, ese arte de leer es precisamente lo que se pretende en estas sesiones de este taller de lectura crítica, y es el construir la posibilidad de utilizar la lectura como un medio de construir conocimiento, un medio de tomar significados, es aprender a pensar, a aprender a leer también, porque el pretendido final es convertir el proceso lector en un instrumento de aprendizaje, y esto no se logra sino con una primera instancia que es pues la motivación personal. Si desde pequeños o desde la adolescencia, luego en la juventud, hemos sido estimulados con la lectura, pues y cuando llega el momento de entrar a la formación profesional en la que estamos en este momento, pues va a ser mucho más fácil recurrir a las lecturas porque ya tendremos algún ejercicio que hemos hecho durante nuestra formación académica anterior. Pero si se traen deficiencias, pues esta es la oportunidad para reforzar metodologías que nos permitan tener esa mejor comprensión y llegar, si se quiere, al arte de la lectura comprensiva. Siempre y cuando hay que decir que para todas estas cosas, como para muchas de las actividades humanas, no hay fórmulas mágicas, no nos pueden vender ni podemos caer en esa creencia de que existen los 10 pasos mágicos para el éxito personal, que tiene tanto éxito en estas librerías, la venta de esta clase de documentos, eh, porque hay que entender que esas reglas mágicas como tal no existen. El proceso de conocimiento se construye de manera colaborativa, de manera experimental a través del paso del tiempo. Vuelvo y repito, nadie me puede dar la pócima mágica para que yo en las 6 sesiones de lectura crítica salga convertido en un lector que cualquier texto que me ponga en mis manos seré capaz de entenderlo al 100%. Y también hay que sacarnos de la cabeza una idea, y es que el profesor o el tutor tiene los plenos y suficientes conocimientos para hacer que yo aprenda. Sí, lógico, se tienen unos conocimientos importantes que transmitir, pero la construcción es mutua porque el conocimiento va en doble sentido, del expositor hacia el escuchante, el receptor, y del receptor hacia, de manera inversa, se construye ese conocimiento. Por eso cualquier duda, cualquier necesidad de aclaración, cualquier aporte en estas sesiones es muy importante y valiosa, y cuando así lo estimen, pues abrimos micrófonos para que participen en la resolución de alguna duda que vaya surgiendo al respecto. Como decía entonces, leer y escribir son procesos cognitivos, y para eso se requieren ciertas capacidades cognitivas. La percepción, por ejemplo. La percepción es ese proceso de estimulación sensorial en el que yo pongo todos mis sentidos estimulados para recibir la información externa, la información del entorno, la información que me está brindando aquí particularmente, pues como estamos hablando de lectura crítica, que me esté brindando el escrito o el texto que yo esté leyendo. Entonces tengo que tener estimulados mis sentidos, y no solamente la vista, hay que tener estimulado el oído, hay que saber obtener esa información
porque con esa estimulación sensorial somos capaces incluso de, en el proceso de comunicación, captar las emociones de los otros, poder leer eso. Mire que cuando hablamos de leer también decimos que leemos señas, que leemos los labios, que leemos el lenguaje corporal. Y también fíjese que leemos también el urbanismo. Nosotros salimos a una calle y hay veces que vemos que hay gente que todavía no sabe leer el espacio público. Y entonces la gente anda como peatón por donde deben pasar las bicicletas. Y entonces no tiene claridad porque no ha sabido, no, porque no ha aprendido a leer. Es que la lectura no solamente es sobre lo escrito. Y entonces transitan por unos sitios que no saben leer bien. Precisamente eh, la arquitectura urbana ha avanzado en ese sentido de señalarnos en el piso para personas con mm, problemas de visión, ciertas tabletas que le indican que está cerca al borde del andén, etcétera, etcétera. Entonces, esto también es un proceso de lectura, esa percepción, esa estimulación sensorial. La atención es ese esmero, es ese interés, es esa aplicación y cuidado que yo como observador debo tener para ser selectivo en el proceso de lectura. Y hablando en el proceso de lectura, muchas veces está uno ya metido en la lectura y absorto y alguien le habla y uno no se da cuenta. ¿Por qué? Porque pudo fijar su atención de manera exclusiva en la actividad que está realizando. Y entonces dice, perdón que no lo escuché porque es que estoy leyendo y no le puse cuidado a lo que me decía. Eso es importante porque cuando más adelante hablemos de cuáles son como los preparativos antes de comenzar a hacer una lectura, esta fijación de la atención es primordial. Y la memoria, por supuesto, si hay una memoria bien estimulada, no se trata aquí de la educación tradicional donde se premiaba por encima de todo la memorística, sino es la memoria en el sentido de que esta capacidad nos permite recepcionar y almacenar información que luego desarchivamos y utilizamos cuando se requiere para la solución de los problemas que a diario se nos presentan. Y esta memoria, como ustedes saben, es una memoria en nuestro cerebro que tiene una memoria de corto plazo, que son recuerdos que rápidamente borramos porque no necesitamos y tenemos otros recuerdos o otra memoria de largo plazo que guardamos y esa memoria se divide en una memoria semántica, que esa memoria semántica hace referencia a entender las palabras, a entender el significado de las palabras. Con el alfabeto construimos una palabra, por decir mesa, pero nosotros no pensamos con las letras, pensamos ni siquiera con la palabra. Pensamos es con el concepto. Cuando decimos mesa, no sabemos ni qué alto, ni qué ancho, ni qué largo tenga, si es blanca, si es negra, pero el concepto mesa ya me hace entender que es un mueble posiblemente de cuatro patas con una superficie superior en la que puedo poner mis manos. Y entonces fíjese que mesa ya tiene un concepto, un concepto. Esa es la parte semántica de la memoria. Cuando se llega a la edad adulta y comienzan los procesos de pérdida de capacidades cognitivas, la memoria sufre bastante porque comienzan a perderse la memoria a corto plazo, que se va borrando muy rápido, y se va perdiendo la memoria semántica. Y entonces los adultos mayores muchas veces dicen, ¿cómo se llama esto que yo cojo en mis manos y le doy vuelta para zafar un tornillo? Pues un atornillador, pero no, pero muchas veces se recuerda la función porque se tiene el concepto, pero semánticamente se perdió la palabra, que es la memoria semántica. La memoria episódica es ese cúmulo de recuerdos de nuestra existencia desde que tenemos uso de la razón y almacenamos en nuestros recuerdos episódicamente algunos sucesos con más claridad que otros. Y por eso en la adultez los adultos mayores dicen, no, pero es que ese viejito tiene excelente memoria porque se acuerda de lo que hizo hace 40 o 50 años atrás. Pues lógico, porque es que ese recuerdo quedó muy bien almacenado en la memoria.
Está la memoria procedural, que es una memoria referida a ese proceso en el que tú aprendes a montar bicicleta y aunque no hayas montado durante mucho tiempo, lo aprendiste y ya la memoria sabe cómo montar en bicicleta. Y cuando tengas la oportunidad nuevamente de montarte en otra bicicleta, seguramente que va a ser capaz de montarse, dar pedal y echar para adelante en la bicicleta, porque recuperaste esa memoria procedural. También durante la conducción vehicular, muchas veces eh, uno se distrae con el celular o con la música o hablando con la gente que lo acompaña, pero la memoria está puesta en ese sistema procedural y sabe cómo conducirse, pero hay que tener cuidado, ¿no? Ojo, porque cuando se le deja todo a la memoria procedural pueden ocurrir accidentes y por eso en algunas oportunidades se, se ponían infracciones por ir con el celular en la mano o ir distraído. Entonces, perdón, me vuelvo. De aquí pasamos a este proceso ya de la escritura-lectura, donde usted comienza a hacer, si va a escribir, entonces hace una codificación, que como decía, es utilizar los códigos escritos que tenga una lengua en particular para expresar una idea con palabras, con ideas, con frases y ir concatenando unas ideas con otras de manera bien estructurada, de conformidad con las reglas gramaticales de la lengua en la que estoy escribiendo. Y en el proceso lector se hace, como decía hace un momento, un proceso inverso que es la decodificación. Comenzamos a entender lo que está codificado en el lenguaje escrito y procedemos al análisis, que es la separación y distribución de las partes del todo para poderlo entender por elementos que nos permitan deducir significados y nos permitan sobre todo entender cuáles son los argumentos que fundamentan el tema particular que estamos leyendo. La correlación tiene que ver con esa correspondencia entre las ideas de un texto y la relación de las variables y de las diferentes argumentos e ideas expresadas en lo que yo estoy leyendo. La inferencia es la habilidad particular de poder deducir, de comprender información que no está implícita. La información implícita es esa información textual, la que leemos palabra a palabra. Pero, por ejemplo, cuando yo digo, eh, después de una hora, el niño miró sus manos y se vio sus deditos arrugados, cogió su patito de hule, puntos suspensivos. ¿Ustedes qué piensan que ese niño estaba haciendo? ¿Alguien que quiera hablar? Se infiere, se deduce la situación y pues uno, imagino que apela a los recuerdos propios y entonces completa la escena sabiendo qué es lo que ocurre cuando un niño está en piscina. Bueno, cualquier persona. Exactamente. Ya usted fue capaz de inferir una piscina. Cualquier otro pudo haber inferido que está en una bañera, pero sí tiene exactamente esa relación, esa inferencia, esa deducción de poder leer entre líneas. Si bien es cierto que lo que yo acabo de decir con mis palabras, en ningún momento dije, el niño se encuentra dentro de una bañera, fue fácil de deducir. Este es un ejemplo bastante simple para entender de qué se trata la inferencia, porque cuando ya vamos a textos complicados, porque este paso a paso para llegar a eso, vamos de la mano mirando cómo subimos escalones, es esa capacidad de deducir lo que el escritor, sin decirlo textualmente e implícitamente, lo podemos deducir explícitamente. Y la verificación es esa comprobación de la fuente del texto, si es un autor reconocido, si es un autor que tenga autoridad. Fíjense que la palabra autor y autoridad vienen de la misma raíz. Entonces es esa verificación de si alguien nos está echando carreta o si en verdad es una persona avesada, construida, académica, que tenga otros escritos sobre el tema que yo estoy leyendo y que es una autoridad. Entonces yo leo como con mayor certeza eh, lo que estoy lo que tengo en mis manos. Y si no es así, como que yo comienzo a tener un poquito de recelo y cuidado de la fuente
de la cual estoy recurriendo. Bueno, aquí yo les tengo un jueguito. Estoy a ver si me deja ir aquí porque antes no pude presentar porque se lo doy clic aquí a ver si podemos ir a mirar aquí un Canva que dice. No. Entonces me toca es dejar de compartir esta presentación, dejar de compartir. Mi profe César, puedes Sí, coger el enlace, cópialo y lo pegas en una pestaña, en otra pestañita de Google y compartes esa presentación ahí. Cópialo, pues eso. sí. Ok, Ahora control. pégalo en otra pestaña, Espérate. como puedes compartirla, no en otra diapositiva, sino en una pestañita de Google, en Sí, una de tus presentaciones. voy a copiar el link. Claro que es que yo Ajá. la tengo aquí lista, pero miremos así como su merced dice, a ver. Control C y lo pongo aquí en el chat. A ver si la profe me lo abre y lo comparte. ¿Lo compartiste en el chat o en el WhatsApp? En el chat, profe, María Elena. Ah, ya lo estoy viendo. Claro que yo quería manejarlo, pero si usted me ayuda, No, con mucho pero gusto, si mejor. tú quieres, lo puedes hacer como desees. O sea, Dejé de compartir, entonces lo ahora puedes voy a compartir. buscar el Canva Sí. y lo voy a compartir. Aquí voy a compartir. Voy a volver a compartir. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, ya se ve, Bueno, entonces, ok. efectivamente. Este ejercicio es un rosco para Pero aquellos que han... ¿Sí, profe? bueno, se ven dos pantallitas en Sí, una sí, en que lo sí. estás devolviendo, Ya, sí. ya lo voy a Ok. presentar. Es que estoy haciendo una introducción para recordar que Ah, existe listo. pues un programa español que se llama Pasapalabra, que es un rosco que trata de que en un tiempo estimado que se fija, la persona que participa pueda resolver los acertijos de las palabras que se pretende buscar. Aquí vamos a resolver este rosco entre todos y entonces comienzo a presentar. Entonces, someter algo a un análisis. Empieza por A. Vamos a participar todos, por favor, porque esto va pasando rápido. Ah, no, ya Analizar. pasó la segunda. B por B, elemento fundamental de algo. Base. Podría ser. Casi. Objeción, oposición, confrontamiento. Por C confrontamiento. Bueno, la D, habilidad para transformar las palabras escritas en expresiones orales, aplicar inversamente las reglas. Uy, está muy rápido. Entonces, venga, lo manejo despacio porque está muy rápido. Entonces, no, Sí, así mi no. profe, No. no da tiempo de Sí, está muy leerlo. rápido. Ninguno podemos hacerlo así. Entonces, déjeme, yo lo pongo aquí a presentarlo de manera más lenta. Entonces, hagamos la presentación, pero hagámoslo modo presentación, pero hagámoslo al tiempo, con un tiempo más lento. Aquí están viendo. Sí, señor, dice vista del público y Bueno, modo entonces pantalla completa. comencemos otra vez a ver si somos capaces. Someter algo a un análisis. Analizar. Ah, sí, Correcto, analizar. correcto. La que sigue, elemento fundamental de algo. Había pensado base, pero Casi. Pasemos a la siguiente. Objeción, oposición, confrontamiento. contradicción. Profe, no sé, No, yo estoy viendo como la pantalla como con otra que dice vista del público. No sé si los estudiantes ven la pantalla bien. Yo también estoy mirando vista al público, también lo miro Sé lo demás. igual, debe cerrar esa ventanita. Sí, cierra la ventanita que aparece ahí donde dice vista al público, que está en negrito, mi profe. Ahí donde Ahí está la está la flechita, X. ahí donde está no la he la podido X. cerrar.
No, ¿dónde No, está? Es. Ya, ya. Ahora sí lo puedes ampliar, mi profe. Es modo, no, no, pero es que modo. mire que se me Dale regresa. modo pantalla completa, entonces dale modo pantalla completa donde dice El botón moradito, morado. el botón moradito, profe. No, no, no lo encontré, profesor. ¿No? ¿No lo Mm, encuentras? No, no lo encontré. No No le lo das, no le encontré, pero puedes. bueno, Entonces ciérralo. Cierra es, sí. Y lo que puedes hacer es que puedes dar a ampliar la pestaña abajito, ya que te sale ese, entonces puedes ampliarlo, sí, eso. Ahí, ahí, ahí. Entonces ahí sí, ahí lo vemos un poquito más. Es que cada vez que le das mire, si presentar, te sale el mensaje. le doy presentación y se me va. Sí, por Le doy eso, déjalo donde presentación y lo se me va tenías. para, me Quítala, regreso donde ciérrala lo y tenía. déjala como la tenías así amplia. Ámpliala un poquito, ahí abajito como la habías ampliado. Ahí, ahí. Bueno, ahí. Sí, dale, continúa, mi profe. Pero es que ahí no me está pasando, profe, no me está pasando porque no les, si le doy presentación me pasa esto. Mire, me doy Se presentación oprime y la se me va letra. para allá. Se me Entonces va para allá. permíteme y ya yo te lo comparto, mi profe. A ver, ¿Listo? trata de compartirlo, profe, desde allá y vamos pasando una palabra, una letra por letra a ver si somos capaces de hacer el ejercicio. Listo, mi profe, ya te... Listo, mi profe, ya se las estoy compartiendo. Yo voy a apagar micrófono para que tú puedas hablar, mi profe. ¿Listo? Antes de Bueno, micrófono, me confirman si están viendo pantalla. Sí, señor. Sí, profe. vamos para la D, por favor. No, tienes que ir pasando eso ahí. Bueno, D, habilidad para transformar las palabras escritas en expresiones orales, aplicar inversamente las reglas de un código. ¿Puede ser decodificar? ¿Correcto? Sí, señor. La que sigue, la E. Acción y efecto de escribir. Escritura debe ser, tiene que ser un derivado porque Correcto. si es con E. Correcto, escritura. La que sigue por F. Capacidad de actuar, Sí. propósito o tarea que se le atribuye a una cosa. Función. Es correcto. La que sigue por G. Reglas o principios de una lengua. Guía. No, es gramática. La que sigue Gramática. con H. Capacidad. Capacidad y disposición para algo. Hacer, pensaría uno. Habilidad es la respuesta correcta. Habilidad. La Sí, que sigue señor. por I. Es el más obvio de los actos del entendimiento. Intuir, imaginar no es tan obvio. Sí, fíjate que es tan obvio y no es tan obvio, porque Sí. la respuesta correcta es idea. La que sigue por J. Periodo de vida de una persona que se ubica entre la infancia y la adultez. Juventud. Correcto. La que sigue por K. Empieza por K. Habilidad de usar el cuerpo para expresar ideas y emociones. Kinesis, no. Cerca, ¿sí? Kinestesia. Kinestesia. Sí. La que sigue por L. Acción de leer.
Lectura. Correcto. La que sigue por M, capacidad del cerebro de retener y almacenar información. Memoria. Correcto. La que sigue por N, gota, cota, grado, altura. Nomenclatura. Número. Cota, grado, altura, nivel. Oh, La que sigue por O, ay, perdón, ya la dije, observar, examinar atentamente. examinar La que sigue por atentamente. P. La que sigue por P se trata de la facultad o capacidad de pensar. Pensamiento. Pensamiento. Correcto. Pensamiento, correcto. La que sigue comienza por la letra Q. Lengua usada por pueblos de los Andes sudamericanos. Quechua. Quechua, correcto. La que sigue por R. Comprobación, inspección, verificación. Revisión. Correcto. La que sigue por S. Estar instruido en algo. Saber. Correcto. La que sigue por T. Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. Teoría. Exacto. La que sigue por U. Hacer servir una cosa para algo. Usarla. Correcto. Correcto, usar. Por V. Comienza imágenes grabadas, transmitidas y reproducidas. Video. Videos. Bien. ¿Cómo? Video. El Videos. compañero también la dijo, sí. Correcto. La siguiente contiene la X. Conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Bueno, la respuesta es texto. Contiene la Y o la Y. Base, sostén. Contiene la letra Y. Base, sostén. Apoyo. Apoyo, correcto. Y por último, contiene la letra Z. Ordenar y relacionar ideas para llegar a una conclusión. Contiene la Z. Ordenar. Razonar. Razonar. Entonces, fíjense que vimos varias palabritas en este juego porque se trataba, era de mirar varias de las palabras que tienen que ver con este ejercicio de lo que hemos hablado en las anteriores sesiones y en la presente, que tienen relación con el proceso de lectura y escritura, como analizar, básico, crítica, decodificar, escritura, función, gramática, habilidad, idea, juventud, kinestésico, lectura, y juventud le digo por ustedes, ¿no? Por todos ustedes. Kinestésico, lectura, memoria, nivel, observar, pensamiento, quechua, es una lengua, ¿no? Sí. Aquí la hablamos en Colombia. Revisión, saber, teoría, usar video, texto, apoyo y razonar. Voy a seguir compartiendo mi exposición de PowerPoint. ¿Ahí están viendo mi pantalla? ¿O no? No. 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 Entonces venga, voy otra vez aquí. Aquí. Ahí sí. Sí, señor. Sí, profe. Ok, perfecto. Perfecto. Gracias. Bueno, veamos ahora los textos. Los textos tienen diferentes tipologías y cuando dice uno tipologías son las clasificaciones que se hacen los textos para su análisis porque son textos que tienen raíces comunes. Entonces está los textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos como como tipologías generales, aunque pueden haber muchas más, pero esas son como las más representativas y las más comunes. Repito, narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo y argumentativo. Y también los textos tienen diferentes tipos por sus similitudes estructurales. Entonces hay textos literarios, hay textos técnico-científicos o académicos,
textos informativos. En este sentido, quiero resaltar que lo que vamos a tratar por tratarse de estudiantes universitarios, muchas veces lo que vamos a leer durante nuestra formación profesional son documentos técnicos y científicos que lo llamamos técnicos. Entonces, casi que la lectura a que nos vemos inmersos y sometidos en la formación profesional son documentos técnicos, científicos y académicos que muchas veces los leemos, lamentablemente muchas de sus veces, porque nos toca hacer la tarea, porque nos lo dejaron como referencia de la unidad X del curso. Y debemos es llegar a ese tipo de lecturas con el ánimo, con la predisposición, con las percepciones, con los sentidos bien puestos para que nos guste lo que vamos a leer, porque es distinto leer por recreación que leer por obligación, por cumplir un compromiso. Y entonces ahí es donde comenzamos a tener dificultades. Veamos ejemplos. Los narrativos son novelas, cuentos, fábulas, noticias. Descriptivos son novelas, cuentos también, guías de viaje. Por supuesto, no entro aquí en detalle, pero con la palabra se dice, pues está haciendo una descripción, ¿no? Dialogados son los textos del teatro, narraciones o entrevistas. Expositivos son textos y artículos divulgativos o textos científicos. Casi todos los textos que vamos a leer académicos son textos divulgativos o textos científicos. Y los argumentativos son escritos de opinión, artículos científicos o escritos filosóficos. Los primeros narrativos relatan hechos. Los segundos, los descriptivos, dicen cómo son las cosas, cómo son las personas, los animales, los sentimientos y las situaciones. Los terceros, que son los dialogados, lo que reproducen son las palabras de los personajes que actúan en ese tipo de diálogos. Los expositivos explican y transmiten información de manera bastante objetiva. Y vuelvo a quedarme aquí a señalar que la mayoría de los textos de formación académica son bastante objetivos. Aquí no hay mucha narración en los textos que vamos a leer, mucha narrativa, a menos que estudiemos literatura, por supuesto. Eh, pero casi que en las profesiones técnicas y y en la mayoría de las licenciaturas vamos a referirnos a textos académicos que son muy explícitos, muy precisos. Y los argumentativos, pues son escritos que defienden las opiniones que expresa el autor. ¿Cuál debe ser la relación del lector con el texto para que se apropie y haga una lectura que lo lleve paso a paso a lograr un ejercicio de lectura crítica? Pues aquí intervienen muchas cosas, como las fisiológicas. A esto me refiero con fisiológicas, que todos tenemos distintos modos de leer, como dijimos, no existe un modo que le digan a uno, es que el modo preciso para leer es el siguiente, porque cada quien tiene su propia individualidad. Entonces aquí hay unas diferentes velocidades de leer. Me refiero a la parte fisiológica. Entonces aquí hay unas diferentes habilidades y destrezas individuales como la velocidad de lectura. Los invito a que hagan un ejercicio en casa y durante un minuto hagan una lectura, paren, cuenten cuántas palabras fueron capaces de leer y después de que hayan contado cuántas palabras leyeron, traten de escribir lo que leyeron a ver qué capacidad de memoria tuvieron en el ejercicio. Es un ejercicio útil, no se trata de que leer más rápido es mejor, pero sí leer a una velocidad adecuada le permite a uno ganar tiempo cuando tiene tantas cosas por leer porque tenga muchos cursos que preparar y muchas tareas que cumplir. El vocabulario, en esta parte fisiológica está también ese acervo del léxico que cada uno de nosotros tiene porque supo construir
desde pequeño con la lectura, con la curiosidad, con ir al diccionario y conocer palabras que no entendía. Entonces aquí también juega un papel muy importante. Y esa capacidad lingüística, todos nacemos algunos con capacidades auditivas y somos buenos cantantes o sabemos tocar una guitarra, habilidades musicales. Otros tienen más actividades lingüísticas que otros. Entonces, por supuesto que esa individualidad, por esa diferencia, hace que haya una preparación fisiológica distinta en cada uno de nosotros y que se tenga buena visión. Si tenemos deficiencias para la lectura, si necesitamos tener unas gafas de aumento o lo que sea, pues eso también juega un papel importante en la relación del lector con el texto. La posición en que leemos. Hay muchas personas que les gustan leer caminando y se ponen en una sala y caminan de lado a lado y van leyendo el libro porque no son capaces de estarse sentados. Y fíjese las particularidades de cada quien. Entonces, alguien que nos enseñe lectura crítica, que tenemos que leer sentados en una posición ergonómica, pues yo creo que no hay que comer tanta carreta porque podemos llegar al ejercicio crítico respondiendo a nuestras propias habilidades. Otras personas leen de pie, muchas veces uno lee estando acostado o sentado o en la piscina, o lee en voz alta o lee en voz o silenciosamente, o sea, el ejercicio de la lectura mental. El entorno, fundamental. Hay que prepararse para la lectura y entonces un buen lugar es una biblioteca o una sala de espera, muchas veces uno lee en los medios de transporte, en el bus, porque no le quedó tiempo y entonces va sentado en el Transmilenio o en el bus intermunicipal y recurre a leer mientras va viajando. Pero cuando ya se quiere llegar a la apropiación definitiva de un texto, pues la recomendación es que tenga la comodidad que mejor le parezca, la que le agrade, la que le haga disfrutar de la lectura y lo haga sentir cómodo, una buena iluminación, que haya silencio, una temperatura agradable. Y muchas veces la soledad es una manera de leer y otras muchas veces es que venga que tenemos que leer este texto, pues venga, lo leemos entre varios, alguien que vaya leyendo y los demás escuchamos y una parte la lee una persona y la otra parte la lee otra y así son diferentes modos de leer. El carácter del texto, por supuesto, es necesario enfrentarse al texto conociendo el tipo y tipología del texto, lo que vimos hace un instante atrás. Y la posición personal frente al texto, aquí ya no estoy hablando de la posición si es de pie o acostado o sentado, sino me refiero a la posición, la actitud personal frente al texto, en el sentido de resaltar el deseo por la lectura, el deseo de leer. ¿Por qué estoy leyendo este texto, este escrito? Porque lo deseo, porque me produce placer, o lo estoy leyendo por obligación, o lo estoy leyendo también motivado porque quiero aprender. Y ese es un deseo voluntario. Mm, Cuando leo por compromiso o leo por obligación para cumplir una tarea, entonces muchas veces se pierde la esencia de lo que leemos porque no lo interiorizamos. Entonces, fíjense que para llegar a la lectura crítica, todos estos tips que estamos dando son importantes al momento de iniciar la lectura. Y por supuesto, de las más importantes de la posición del lector frente al texto es la motivación personal que tenga. Las características de la edición son importantes, el tipo del tamaño, la letra, el tipo de letra, el espaciado entre renglones, el tamaño, si es en una sola columna o si son varias columnas, eh, si está impreso o estamos leyendo a través de la pantalla de un celular o de un PC, un portátil, etcétera. Y acordémonos de lo siguiente importantísimo para el inicio de la lectura, y es la, la necesidad de tener conocimientos previos. Si yo voy a leer un texto de energía atómica y no tengo ni papa de conocimientos de qué trata lo atómico, qué es el átomo y cómo se compone, pues difícilmente primero voy a elegir leerme un libro tan pesado donde yo no entiendo lo que el autor me está diciendo.
Pero si voy a leer algo, por lo menos tengo que tener una preparación de unos conocimientos previos que me permitan acceder al texto, buscar sus argumentos, entender sus ideas mucho más fácil. Porque si yo no me he preparado para leer un texto y no tengo conocimientos previos, pues se me va a volver harto y aburridor leer algo de lo que no estoy entendiendo. Entonces hay una exigencia y es los conocimientos previos. Y lo otro, pues son las habilidades de la lectura. Como decía hace un momento atrás, la rapidez, la velocidad, la atención, la capacidad de análisis y síntesis. Aquí se une también todas esas cosas que hemos hablado atrás, que es el léxico, la memoria. Y algo importantísimo, ¿qué pretendo con la lectura que voy a hacer? ¿Cuál es el resultado de lo que quiero tener con el texto que estoy leyendo? Eso lo tenemos que tener claro. Si yo te leo este texto, ¿para qué lo estoy leyendo? Primero, ¿cuál es mi actitud frente al texto? ¿Lo hago por placer? ¿Lo hago porque quiero aprender? Y tengo los conocimientos previos, pero además, ¿cuál es el propósito al finalizar el texto para concluir si estoy acercándome de manera correcta hacia el texto? Este gráfico quiere señalar nuevamente como un resumen general de lo que hasta aquí hemos hablado, y es que el autor escritor en su cerebro tiene una serie de ideas que comienza a transmitir mediante su escrito hacia un posible lector. Ese autor, con esas ideas, las plasma en un texto. Y cuando el texto llega aquí, el texto ya dejó de ser de este autor, se vuelve público y cualquier lector que acceda a él tendrá la manera de interpretar e ir a las ideas de este autor. De igual manera, en este proceso en el que este texto es leído, el lector hace un ejercicio mental en el que extrae todo lo que hemos dicho aquí mediante todas estas técnicas, mediante todas estas habilidades, y es capaz de leer, sabiendo leer y comprendiendo el texto, construye un conocimiento que de todas maneras eh, enriquece al autor con los comentarios que éste recibe de sus obras, y estas ideas finalmente quedan en un proceso epistemológico en el cerebro del lector para crear nuevo conocimiento. Yo quiero, profesora María Elena, que abramos, voy a dejar de compartir y quiero que abramos un poquito para una discusión, para una participación, para un diálogo con los asistentes, profesor. Muy bien, César. Entonces invitemos a todos los estudiantes que abran su cámara para que podamos realizar esto como un conversatorio o hablar un poquito. Sí, ¿Listo? Entonces, están totalmente invitados todos, pues algunos se han escrito por chat, pues que no pueden participar porque están laborando, pero que están muy atentos y muy interesados en el tema que les estás instruyendo el día de hoy. ¿Listo? Entonces, los que pueden habilitar cámaras, invitados para que puedan tener esa conversación con el profesor César. Y si no sí, me podemos, pues gustaría que vamos a alguien, ir. que alguien rompiera el hielo y diera alguna opinión al respecto. Yo he tratado en estas sesiones como de ir paso a paso. Lo fundamental dirán, queremos ya ver cuáles son los ejercicios de esas fórmulas mágicas que nos lleven a entender un texto de manera más rápida y más certera, pero ya casi llegamos en las próximas 3 sesiones, vamos a introducirnos en esos ejercicios y en ese reforzamiento de esas habilidades que nos permitan adquirir esa destreza de la lectura crítica, porque eh, yo me sigo tomando la palabra, pero lo que quiero aquí señalar es que la lectura crítica va de la mano y de manera paralela con el pensamiento crítico. Yo como soy estudiante de filosofía, pues veo la filosofía como la herramienta que le enseña a uno a pensar. Entonces, la lectura crítica es una de las herramientas que se requieren para la construcción de un pensamiento crítico
desde el punto de vista filosófico, perdónenme la expresión grosera, de no tragar entero, de saber discernir los argumentos que uno lee, poderlos validar o refutar. Entonces, para esto es la lectura crítica y para entender definitivamente estos textos que nos ponen necesarios de lectura para la construcción del conocimiento profesional, pues es importante. Pero termino para darle la palabra al que quiera intervenir con lo siguiente. Finalmente, hay que distinguir educación de instrucción. Yo puedo ser una persona muy instruida, pero inútil para la sociedad. Yo puedo ser una persona académicamente muy rica en conocimiento, pero no soy capaz de poner ese conocimiento para la solución de los problemas ni del barrio, ni de la localidad, ni de la nación. Entonces, ¿para qué el conocimiento? Entonces, cualquier ejercicio que uno haga como ser humano y se volvió un experto lector crítico, debe conducir a que esas habilidades sirvan para el desarrollo de nuestra sociedad, para la mejora de nuestro entorno, de nuestra sociedad particularmente. Ahora sí, yo voy a cerrar mi micrófono si no me quedo hablando. Muchas gracias. Quería resaltar, y tomo la palabra, que por eso último que explicó, que pues el texto es el canal de comunicación entre las ideas que tiene el autor y el lector, pues que el texto tiene que estar muy claro y poderse defender porque nadie va a poder ampliar la idea o aclarar el contexto o lo que se quiera. Y que uno de los factores que hacen más comprensible la lectura es el aprendizaje significativo, o sea, que el tema le guste, que la persona esté interesada en eso y no que sea algo obligatorio, porque cuando es un texto obligatorio, eh, el gusto ya le corta la apreciación y además puede que necesite vocabulario adicional al que tiene y pues otras circunstancias. Yo me observé en alguna ocasión leyendo y la mente se me fue y me puse a pensar en otra cosa y cuando me di cuenta ya había pasado como 4 páginas y era incluso un examen y era lectura mecánica, incluso vocalizaba, pero estaba pensando en otra cosa y no me quedó nada. Pues tuve que volver a empezar, pero pues me pareció curioso que ocurriera eso. Imagino que eso lo hace el interés, el gusto. Jefe Anderson, muy interesante lo que tú acabas de comentar. Mire ese suceso tuyo de la lectura mecánica y es esa memoria procedural la que te permitió leer 4 o 5 páginas de manera mecánica sin saber qué es lo que estabas leyendo y darte cuenta que había pasado 4 páginas y no se te quedó nada, pero fuiste capaz de hacer la lectura. Veíamos en unas sesiones anteriores precisamente que en el proceso evolutivo de los seres humanos y de nuestra especie, pues primero se dio el habla para comunicarnos y que vimos cómo las ideas se expresan de mejor manera y mucho más fácil con el lenguaje oral que el escrito. El escrito demanda un ejercicio de pasar esas ideas al código escrito y son, para decir una idea verbalmente, se utilizan menos palabras que para plasmar la misma idea de manera escrita. Por eso los autores, la gente que quiere escribir, debe ser muy juiciosa, porque seguramente que habrá otro taller de escritura en el que se enseña a las personas a escribir de manera correcta. Pero ¿qué pasa en el mundo de hoy, jefe Anderson y demás asistentes, Henry, Arley, Vanessa, Marta, Isabel, María Valentina, Ricardo Andrés? ¿Qué pasa hoy en día? Después, como decía en la sesión pasada, del auge de la imprenta que puso a circular muchos textos que eran exclusivos de las élites y del poder de las monarquías y de la estructura feudal de la época. Vino ahora la revolución de las comunicaciones a través de las tecnologías de la informática y la comunicación que son las TIC. Y por supuesto que el progreso es
loable. Y por eso es que la humanidad ha avanzado hasta hoy, por esa capacidad mental y ese transmitir conocimiento de unos a otros. Pero, ¿qué está pasando hoy? Hoy se escribe mucho más, pero se escriben bobadas. Perdóneme, hoy me estoy expresando de no manera correcta, coloquialmente, pero muchas veces pegados a los celulares, chateamos en las redes y no ponemos nada significativo, no escribimos nada trascendente. En los museos donde tenemos las cartas que Bolívar le enviaba a Manolita Sáenz, pues yo no sé cuándo habrá un museo en el que estén los chats en que César Garzón le enviaba a su querida familia. Yo no creo que eso se vaya a dar, porque somos muy simplistas, ya no existe el ejercicio de sentarse a escribir. Ese juicio que hay que tener para escribir, para que le entiendan a uno. Tú lo que estás diciendo, jefe Anderson, es que, claro, el escritor tiene una responsabilidad porque si lo que yo voy a leer no está bien escrito, pues no voy a entender nada. Y ahí es donde tiene eso que decía de la verificación de la fuente. ¿Es un autor respetable o no lo es? Eso como para ampliar un poquito la participación de Jennifer. ¿Alguien más nos quiere regalar sus opiniones? Mientras alguien más se anima, quiero decir que otro problema es que la escritura ahora es como muy pobre y entonces permite dejar cosas a la interpretación de quien lee. Por ejemplo, ese problema en las comunicaciones que es que quien lee pone el tono y entonces una felicitación puede sonar como un regaño, no sabe si es sarcasmo, y eso porque el tipo de escritura es muy simple, pues con relación o referencia a, por ejemplo, las cartas de Manuelita Sáenz o autores. ¿Por qué nos gustan tanto autores como García Márquez o otros? Porque describían mucho y casi que uno lo llevaban de la mano a imaginarse ese escenario. Lo metían en el cuento. Sí, señor. Tienen esa habilidad de meterlo en el cuento, entonces usted se queda en el texto, se queda para continuar el siguiente renglón a ver qué es lo que quieren decir. Lamentablemente eso está pasando con esta revolución de la tecnología que nos está empobreciendo dos cosas. La memoria no es por hacer ejercicio memorístico, pero nos está perdiéndose la memoria. Se está perdiendo el léxico. Esos grandes autores tenían en su diccionario personal una gran cantidad de palabras. Hoy, egresados profesionales, sobre todo de las áreas técnicas, tienen un diccionario muy chiquitico y les cuesta trabajo escribir porque no tienen un léxico abundante. Y hoy estamos reduciendo las palabras por mandar emoticones y entonces vamos a llegar hacia atrás. Claro, estoy siendo exagerado, a los dibujos rupestres de Altamira y a volvernos a untar la mano de pinturas para dejarlas de huella en las paredes. Ojo, ojo con eso. Entonces, la tecnología es buena, pero hay que saberla utilizar. Aquí hay esa parte crítica es importantísima. Perdón, sí, como tú dices, por lo menos en la tecnología hoy en día los celulares pues es una herramienta, pues nos ayuda a unirnos, pero también ya nos evita que vayamos a una biblioteca, a leer, a agarrar un libro. Por lo menos anteriormente, pues sí se veía. Hoy en día ya es puro celular, puro computador, y pues ya eso evita que nosotros pensemos dónde vamos a buscar lo que necesitamos. O sea, evitamos que leamos un libro para poder entenderlo. Ya hoy Google todo nos da las opciones de respuestas. Y Isabel, importante es lo que tú dices. Hoy tenemos una gran cantidad de información. Qué rico que tenemos una información que no tenía la gente de la Edad Media. Demasiada información, pero entonces la sociedad todavía no ha pasado de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. ¿Por qué? Porque no somos capaces de seleccionar la información que recibimos y entonces no hemos aprendido a leer entre líneas mensajes subliminales que no son convenientes para la transformación y crecimiento de las sociedades. Recibimos mucha información basura. Eh,
Pero antes de comenzar de impartir esta sesión de hoy, yo hablaba con la profesora María Elena y les decía que personalmente yo fui una persona desde mi adolescencia bastante inquieto con la lectura. Y me correspondió en mi época que no habían surgido la revolución de la informática y las comunicaciones, tener que ir a consultar en las bibliotecas públicas. Y para mí era muy divertido un sábado irme para la Luis Ángel Arango o para la Biblioteca Nacional, porque la Virgilio todavía no se había construido, a sentarme a hacer las tareas del bachillerato y recurrir a los libros, y entonces uno leía, escribía y volvía a la casa a repasar lo que había escrito, y de cierta manera le quedaba a uno conocimiento, y quizá eso hizo que yo me volviera una persona bastante amante de los libros, soy un buen lector. Quizá no tengo las habilidades necesarias para tener una lectura rápida, pero sí he aprendido a ser una persona crítica, de saber leer. Después ya les doy los tips personales que me han permitido mi experiencia poderles regalar a ustedes algunos de mis conocimientos de cómo abordar un libro de mejor manera. Profesora María Elena, ¿su merced tiene alguna intervención que hacer? Muchas gracias, mi profe César. Bueno, pero sería importante que nuestros estudiantes participaran, así sea comentándonos qué libro les gusta leer, cómo se sienten, o sea, dónde se ubican para realizar esas lecturas, si realmente sí están adquiriendo los conocimientos que les está brindando el libro. O sea, que nos comenten un poquito de eso, de lo que ustedes hacen el día cuando toman un libro, si lo leen por gusto, qué tipo de lectura les gusta. O sea, compártenos un poquito de esa experiencia. Es muy bueno que los estudiantes participen en este espacio. Este espacio es creado para ustedes. Entonces, los invitamos a que participen y nos comenten un poquito. Además, profesora, complementando un poquito su intervención para preguntarle a la audiencia, es que si están aquí es porque algo los motivó a venir a escuchar este tema, esta sesión. Entonces, pues yo vuelvo a decirles, qué rico que estén aquí acompañándome, qué rico que estén escuchando lo que yo les he querido transmitir, pero vale la pena escucharlos a ustedes también. ¿Qué los ha motivado para estar hoy en esta sesión? A mí personalmente, el título, o sea, lectura crítica, porque es que creo que ahora el problema ya no es como antes, donde consigo la información, porque información hay por todos lados y el problema ahora es clasificarla, pero sobre todo entenderla, a ver qué es relevante, qué es importante y además cómo clasificarla y sobre todo cómo descartar lo que es basura, porque literalmente hay toneladas y toneladas de basura. Entonces, eso, la clasificación y cómo entender mejor, porque pues suele pasar que leemos, antes recomendaban leer varias veces y cada vez es más profundo y analizando vocabulario y otras cosas, pero ahorita como todo es de afán y eso ya, pienso que la gente no se toma esos espacios para hacer todo eso. Jennifer Anderson, qué valioso aporte, porque vuelvo al inicio de la sesión. Aquí César Augusto Garzón no viene a volver los lectores críticos de la noche a la mañana. Las 6 sesiones que tengo preparadas para este taller los va a dejar en las puertas de continuar con el crecimiento y la construcción de esa habilidad de manera autónoma, pero sí van a adquirir una serie de consejos útiles para desarrollar ciertas habilidades que son predecesoras del éxito
de la comprensión de cualquier texto. Y aquí no se van a dar fórmulas mágicas, pero sí se ha seleccionado, yo he seleccionado a través de la investigación bibliográfica del tema, muchos autores, muchas recomendaciones, he hecho correlación de diferentes proponentes de la lectura crítica y he extraído de cada uno de ellos lo que a mi modo de pensar considero que es lo más útil y lo que es más útil para poderlo dar en apenas 6 sesiones de hora y media. Aquí no queda en estas sesiones la posibilidad de dejar, lamentablemente, el tiempo no lo permite, de hacer ejercicios prácticos durante la sesión porque no es el espacio, no es el tiempo, porque sería muy importante poder hacerlo. Pero sí se van a brindar muchas tips que cada uno mirará en su entender y habilidad individual cuáles le son más útiles, porque pueda que para Jennifer Anderson algunas recomendaciones no le sean atractivas como puede ser que para Henry Arley las mismas le son demasiado atractivas. En ese orden de ideas, por eso al principio señalé que la lectura es un proceso individual y nadie nos va a decir cuál es la forma de leer que es única, porque esa es la mejor de todas. No, claro, existen técnicas que nos van a permitir llegar a ese conocimiento y esa habilidad de comprender los textos de mejor manera. Jeffrey Anderson, gracias. Bueno, yo Bueno, creería muchas que por gracias. hoy, profesora, está Bueno, concluida la participación mía en la sesión de hoy y quedan todos invitadísimos, por favor, a que me acompañen dentro de 8 días, que ya vamos a comenzar a ver cositas más particulares, más precisas, más objetivas, menos discursivas, menos filosóficas. bueno, muchas gracias, mi profe César. Bueno, y invitándolos a todos que por favor no se nos vayan a retirar, que ya venimos con los talleres de inglés. Bueno, invitarlos que por favor diligencien la asistencia de lectura crítica. Es importante que ustedes como estudiantes valoremos este taller realizado por nuestro profesor en formación, César Augusto Garzón, y también nos compartan su correo. Los invito a que por favor revisen bien el correo en el momento de escribirlo, porque al enviarles en algunas ocasiones las grabaciones de estos encuentros y las actividades me ha rebotado. Entonces, les invito a que por favor verifiquen su correo institucional y diligenciemos la asistencia. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación y seguimos con nuestro taller de inglés que en este momento ya nos acompañan la profesora Gloria Elizabeth y María Eugenia. Agradezco al profesor César Augusto por este taller tan interesante que nos brindó el día de hoy. Bueno, profesora, muchas gracias. Rápidamente quería como retirarme diciendo alguna cosita que es, vi que Henry Arley es agrónomo o estudia agronomía. Henry Arley, no sé si me está escuchando. Bueno, para decirles que mi profesión es agrólogo, soy agrólogo de la Tadeo Lozano y he ejercido mi profesión durante 40 años. Y soy socio fundador de una empresa con la que me gano la vida con mi hermano. Somos una empresa de servicios de ingeniería. Y en razón del COVID decidí comenzar a estudiar filosofía, pero he sido un lector y amante de las ciencias sociales desde hace mucho tiempo y me preparo para llegar a estas sesiones de la mejor manera y espero que mis conocimientos les sirva y sea una semilla para su formación personal a futuro. Muchas gracias por el día de hoy. Feliz Muchísimas noche. gracias, profesor. Bueno, a usted, mi profe.
Bueno, pues si quieren nos podemos hacer como una actividad, nos paramos un poquito, nos estiramos, si tenemos cafecito, nos vamos y nos tomamos un cafecito para iniciar ahora con nuestros talleristas de inglés, con la profe Gloria y la profe María. Me he olvidado de tener la grabación.